Con la palabra al diputado Marcelo Chilín. Gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, escuchando al diputado Osborne, pensé que me había equivocado de sesión porque él habló de la estatización de los medios de comunicación y yo entiendo que queremos analizar la privatización de un medio de comunicación y si no es tal, por lo menos de sus activos, ya que se está disolviendo la sociedad. Pero bueno, parece que en Chile tuviéramos dificultades para hablar del presente y hablar desde Chile, porque no veo qué tiene que ver la realidad de los medios de comunicación y la calidad pluralista o no de la información que se hace en Cuba o en Venezuela con lo que sucede acá. Allá uno podría decir, el Granma, dijo usted, diputado, y no sé qué otra cosa de Venezuela, en su línea editorial y su información está dirigida por el Politburó del Partido Comunista, que es el que le determina la línea a seguir y qué puede informar y qué no puede informar. Bueno, yo podría decirle, señor presidente, al diputado Osborne, que en Chile las cosas no son muy diferentes, solo que en vez de ser el Politburó del Partido Comunista el que determina qué se informa, qué no y con qué orientación, aquí son 4 o 5 familias que son las dueñas del país. Y ese Politburó es reemplazado por los cabezas de familia de un país archiconcentrado económicamente. Pero es una discusión bastante absurda, la verdad. Aquí de lo que se trata es que hemos recibido, señor presidente, una mala noticia, que es el cierre de la nación por la vía de su disolución como sociedad. Y es una mala noticia en sí, independiente del pasado, del futuro o de las referencias a otros países, porque es un golpe al pluralismo informativo. Es cierto que puede considerarse que en su trayectoria el diario La Nación no estuvo exenta de errores y que puede haber equivocado el rumbo en momentos determinados. Pero llegar y disolver la sociedad para cerrarla es como el cuento del que para cambiar el agua tira la bañera con la guagua incluida, porque aquí se pudo haber buscado otra solución. El problema es que este gobierno no tiene reales convicciones democráticas, señor presidente. La concentración de los medios de comunicación es un dato que nadie puede ocultar. Aquí algunos periodistas de la misma nación me hicieron llegar una cifra. En lo que se refiere a la concentración de medios escritos en Chile, el 92% del mercado lo ocupan 2 conglomerados económicos. El Grupo El Mercurio, con los diarios El Mercurio, Las Últimas Noticias, La Segunda, Hoy por Hoy, que controlan el 49% del mercado de ejemplares vendidos. Y 2, el Grupo Copesa, con La Tercera, La Cuarta, Revista Que Pasa, Ciper El Pulso, que controlan el 43% de ejemplares vendidos. En realidad, si el gobierno tuviera dicha convicción democrática y pluralista y que busca garantizar efectivamente el derecho a la información veraz de la ciudadanía, pudo haber tomado el camino de convertir a La Nación en un diario público. Pero no es así. En vez de utilizarlo como una herramienta de equilibrio frente a la concentración, se deshace de él para permitir que la concentración galope desenfrenadamente y desde luego distorsione la información que reciben los chilenos y, más grave aún a mi juicio, por la manera unilateral en que presenta las cosas, fija la agenda del debate público. Solo lo que ellos permitan que aparezca será lo que la opinión pública, incluido este Congreso, en el futuro discutirá como interés de toda la ciudadanía y de todo el país. Señor presidente, no basta con la letra de lo dicho en la Constitución, por imperfecta que ésta sea, o mala derechamente, para garantizar los derechos que están establecidos en ella.
el Estado debe tomar acciones y tener instrumentos para permitir que los derechos garantizados en ella se cumplan efectivamente. Esto pasa en múltiples ámbitos. Por ejemplo, con las pensiones. En algún momento se va a extinguir el sistema de reparto que venía de nuestra historia económica y vamos a pasar solo al sistema de la capitalización privada de la AFP. Y todos sabemos que este sistema lo que está haciendo es entregar pensiones por debajo del mínimo y que tienen finalmente que ser suplementadas por el fisco. Por eso va a surgir la necesidad de la AFP estatal para poder equilibrar este mercado y garantizarle los derechos a pensión a los ciudadanos chilenos. Lo mismo, señor presidente, es necesario con la prensa. No hay razón económica que justifique la decisión que está tomando el gobierno, señor presidente. A partir del 2001, las utilidades de la nación son de más de 2.000 millones de pesos al año. De modo que no había problemas con la viabilidad económica como se ha arguido en alguna ocasión por ahí. Las razones de esto son otras. Es lo mismo que pasó con las acciones de las sanitarias que se pusieron en venta. Rentaban 150 millones de dólares al año. Las liquidaron a precio vil por 1.500 millones de dólares en vez de haber pedido un préstamo si necesitaban esa plata y haberlo pagado en 10 o 11 años con lo que rendían y haberse quedado con la vaca lechera en la propiedad del fisco. Pero no, hay una razón ideológica, una razón enferma, que no tiene que ver con lo que es la sociedad y la realidad económica, social, política y cultural de Chile. Es una mirada extranjera. Por eso se preocupan de Cuba y de Venezuela, porque no ven el Chile real. Y, amigas, amigos parlamentarios, partícipes de la sesión desde las tribunas, quiero decirles que mucha gente se alegra porque a este gobierno le va mal en las encuestas, dándolo por fracasado. Quiero decirle, señor presidente, que esta es una visión profundamente errónea. Este es un gobierno exitoso en sus fundamentos y en su esencia, porque es un gobierno plutocrático, que está aquí para hacer más ricos a los ricos y para disimular la cosa, hacer algunos pocos nuevos ricos. ¿A quién le interesa tener el gobierno y dirigir el Estado? Le interesa a los sectores populares, señor presidente, porque es la única herramienta con que cuentan los que padecen las injusticias y las arbitrariedades del poder para poder tener justicia y cambiar la vida. A la derecha nunca le ha interesado esto, porque ellos quieren controlar la sociedad desde la concentración y desde la privatización. Y quiero decirles que la huella que está dejando este gobierno en ese sendero va a costar muchísimo borrarla. Y ojalá empecemos a borrarla cuanto antes, así será menos larga y menos dañina para las generaciones futuras la nefasta obra que está realizando este gobierno en beneficio de unos pocos, pero en perjuicio de la gran mayoría nacional. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Marcelo Chilin. Le ofrezco la palabra al diputado